Que el Señor los bendiga. Siempre estoy agradecido a Dios porque me permite compartir un pensamiento junto a mis hermanos. Y en esta noche vamos a continuar viendo en el capítulo 1 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. El texto que nos toca hoy abarca desde el versículo 11 hasta el 16 y yo lo dividí en 4 partes y una conclusión. La primera parte, el apóstol Pablo hace una referencia breve desde donde no viene el evangelio que él anunciaba. La segunda parte, el apóstol afirma que es el mismo Señor Jesucristo que le revela su palabra. La tercera parte, Pablo hace mención de su vida anterior, antes de conocer al Señor Jesucristo, y cómo fue su conversión. Se da cuenta su testimonio. Y la cuarta parte, Pablo menciona la encomendación que tuvo de predicar a Cristo. Yo me acordaba del miércoles pasado cuando veíamos cómo Pablo confrontaba a los Gálatas, cuando en el versículo 6 les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo hace como un juego de palabras, porque dice que no hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio. Y se trataba de los judíos que querían introducir entre el evangelio a las tradiciones, las costumbres, la circuncisión, y de esa manera tergiversaban la palabra de Dios. Pero como Pablo los confronta a los Gálatas. Hay otras versiones, hay una que dice, siempre en el versículo 6, me asombra de que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Otra versión dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Pero hay una versión que dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. No sé si esta sea la mejor versión, horrorizado. Pero Pablo era un hombre de carácter, un carácter confrontador, un carácter asombroso también. Y recordemos cómo Sebastián el miércoles pasado finaliza la meditación que había tenido con nosotros, cuando en el versículo 10 nos lee, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Como Pablo decía palabras que marcaban la diferencia. Hay una frase que yo siempre la tengo presente, que la vamos a ver en el capítulo siguiente, y cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como Pablo decía cosas que movían los cimientos, figurativamente lo digo. La primera parte de este versículo que dije recién, que está en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que él se hacía, o se demostraba, que él había estado en la cruz con Cristo. El viejo Pablo había estado en la cruz, cuando el Señor estaba entregando su vida por él. Por eso Pablo era así. Tenía ese carácter que asombraba. Vamos a ver la primera parte que yo le contaba, que está compuesta por el versículo 11 y parte del 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea que lo que predicaba el apóstol Pablo, ese evangelio, esa buena nueva, esas buenas noticias, no provenían del ser humano, no eran fruto de una reflexión del razonamiento humano, no eran fruto de conceptos
de experiencias que había tenido el hombre. Pablo no lo sacaba de ahí. No era de ahí, porque del hombre no puede salir algo bueno. No puede salir nada bueno del ser humano, del corazón del hombre. Vamos a ver ahora cómo el Señor mismo decía esto. En Mateo 15, ¿se acuerdan cuando un grupo de escribas y fariseos le cuestionaban al Señor, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, de sus antepasados, de cómo, porque no entendían cómo los discípulos podían comer sin lavarse las manos? Ellos presumían o sabían que se contaminaban al hacerlo de esta manera. El Señor le responde lo siguiente: Mateo 15, versículo 11, vamos a leer el versículo 11, el 18 y el 19. Dice el 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, dice el Señor Jesús, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, el 18 dice, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y el 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Del hombre natural, del hombre pecador, no puede salir algo bueno. Del ser humano no puede salir algo bueno. Por eso lo que hablaba Pablo no era del hombre, porque lo que Pablo decía provenía de Dios. Por eso cambia vidas, y sigue actualmente haciendo lo mismo la palabra de Dios, cambia vidas. La segunda parte dice, y es la parte final del versículo 12 del capítulo 1, y es acá donde Pablo afirma que él recibió el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo, y dice, sino por revelación de Jesucristo. Y para poder entender mejor esto, tenemos que tener presente que, como decía Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que el Señor es el Verbo, el Señor es la palabra, Él es la misma palabra. Él tenía esa palabra poderosa. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de San Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor iba hablando e iba creando. Iban apareciendo cosas después que Él hablaba. La palabra del Señor es poderosa. Hay algunos textos, recordemos en Mateo 13, cuando el Señor hace referencia con la palabra del sembrador, y después le preguntan por qué Él hablaba en parábolas, porque el hombre natural no podía entenderlo, y Él lo tenía, su palabra la tenía para sus apóstoles. Él se la iba a revelar directamente a ellos. En Mateo 13:11 dice, respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Marcos 4:11 dice, y decía a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. También podemos ver en Colosenses 1, 25 y 26, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El Señor mismo le reveló su palabra a Pablo. Y nosotros sabemos esto, que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, ha sido inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios escribieron lo que Dios quiso. Fueron inspirados sin anular la personalidad de cada hombre de Dios. Pero cada palabra que aparece en los originales
es la palabra que Dios mismo quería que estuviera escrita. La tercera parte, recordemos que el apóstol da testimonio de su vida, cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Dice el versículo 13 hasta el 14: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y así podemos ver cómo Pablo relata en su testimonio cómo era su vida antes de conocer al Señor, que él era judío, había nacido en Tarso de Cilicia, y también cuenta que había sido criado en Jerusalén y que había sido formado religiosamente a los pies de un rabino famoso llamado Gamaliel. Él mismo dice que religiosamente aventajaba a sus contemporáneos. También él dice que era muy celoso de Dios y mucho más celoso en las tradiciones de los padres. Y como él sentía la encomendación de perseguir a los de esta secta que creían en este hombre, Jesús. Esta secta que él llamaba los del camino. Recordemos los primeros momentos, la primera vez que lo podemos ver en la palabra Pablo, después que Esteban muere apedreado y depositan la ropa de Esteban a los pies de Pablo. Como este hombre no tenía piedad. Él perseguía a los del camino, los encarcelaba. En el libro de Hechos, capítulo 22, el versículo 4 dice: perseguía yo este camino. Cuando dice camino está hablando de esta secta. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él no tenía piedad, no tenía lástima. Él parecía que odiaba a estas personas de esta secta. Y él, cuando cuenta a los Gálatas su testimonio, también dice que a Dios se había agradado apartarlo desde el vientre de su madre y llamarlo por su gracia. Como Dios ya tenía decidido revelar a su Hijo a través de Pablo. Recordemos también cuando Pablo va en esa misión hacia Damasco a buscar a más personas de esta secta para encarcelarlos hasta la muerte, y cómo el Señor se le aparece con una luz, mucha luz del cielo al mediodía, y escucha a Pablo esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice que él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor mismo le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El mismo Señor lo instruyó. Y era porque él había sido elegido desde su soberanía, la soberanía del Señor, que fuera apóstol. Que fuera apóstol y predicase de él. Cómo la palabra de él pudo cambiar la vida de Pablo. Alguien que tenía unas bases tan sólidas en la religión judía. Alguien que era inamovible de las tradiciones de sus padres. Pero solamente el Señor podía cambiar la vida de Pablo, y la cambió. Y en en la parte 4, en el versículo 16,
la cuarta parte que yo había seleccionado también, dice, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Qué ironía, que Pablo, que tenía tanta formación en la religión judía, que sabía tanto, que tenía tanta ventaja en el conocimiento de las escrituras respecto de sus contemporáneos, Dios lo había seleccionado, elegido, para que llevara el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, este Cristo crucificado y resucitado, este Cristo que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, tenía que llevarlo a los gentiles. Y cómo Pablo pudo cumplir con la obra encomendada por Dios. Y como conclusión, yo pensaba que nosotros también tenemos ese llamado de hablar de Cristo que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Tenemos que predicar a Cristo. Hay gente, conocidos nuestros, familiares nuestros, que el destino que les espera es horrible, pero tenemos que hablarle del Señor. También pensaba que a lo mejor tenemos un freno, que si lo comparamos con ese evangelio diferente que hacía mención Pablo, puede ser el no leer la palabra, ese evangelio diferente, no alimentarnos con la Biblia. Porque antes ese evangelio diferente, recordemos que era incluir en el evangelio la circuncisión, las tradiciones de los ancianos, pero eso no lo vamos a tener nosotros. Pero sí, no leer la palabra o el pecado que está en nosotros, cosas malas que nos cuesta abandonar, que tenemos que dejar para que Dios actúe libremente en nosotros, para que podamos servirle en santidad. Pero tal vez tenemos eso, de que nos sentimos mal, de que no nos sentimos amados por Dios. Si bien hay muchos textos que nos habla que Dios nos ama y quiere que nosotros podamos servirle, hablar de Cristo, y Dios puede restaurar nuestras vidas si se lo permitimos. Recordemos a los apóstoles que esa noche que el Señor fue arrestado, cómo huyeron, cómo se escaparon y lo mal que se habían sentido. Recordemos a Pedro que iba a dar la vida por el Señor y Pedro que lo negó 3 veces, pero el Señor lo restauró. Y sabemos lo que trabajó Pablo predicando al Señor, vidas restauradas, vidas hechas nuevas. Recordemos a Juan, el discípulo amado, el que estaba recostado en el pecho del Señor, el que también era uno de los llamados hijos del trueno, una persona con tanto carácter, pero que también había huido, y que también en los últimos momentos del Señor en la cruz, vemos a Juan escondido entre la multitud, con miedo, con vergüenza, y el Señor, yo creo que el Señor mismo lo restaura, cuando el Señor le dice a su madre, he ahí tu hijo, y cuando él lo mira a Juan y le dice a Juan, he ahí tu madre. Cómo el Señor cambia y restaura vidas, y puede hacer lo mismo con nosotros, para que podamos predicar libremente de Él. Y qué mejor cosa para poder restaurar nuestra vida que aferrarnos a la palabra de Él. Yo te invito, para ir terminando, a que también tomes, como hice yo, un versículo de la palabra de Él
que se encuentra en el capítulo 12 de Juan, el versículo 32, que dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando vemos este texto, la palabra todos, que en griego se dice padas, tiene varias aplicaciones. Y digo esto porque cuántas veces nos cuesta creer, porque nos conocemos a nosotros mismos, que el Señor nos puede amar. Sí, lo dice su palabra, que nos ama a todos, pero nos conocemos. Y puede haber cosas en nuestra vida que nos resistimos a creer que Dios nos puede amar. Pero esta palabra, en el versículo 32, todos, que en griego espada, se aplica a cualquiera. También, si queremos buscar a quién puede amar Dios, a cualquiera puede amar. Y nosotros podemos estar incluidos ahí, en cualquiera. También aplica esta palabra griega a la frase cada uno. Y también podemos estar ahí, en cada uno. Dios amó a cada uno de lo que está en este mundo. Y podemos estar ahí. Por eso tenemos que creer que Dios nos ama a nosotros. Que no hay nada que aparte el amor de Dios de nosotros. Pero también pensaba qué bueno sería que estuviera nuestro nombre escrito en la palabra de Dios para convencernos que Él también nos ama a nosotros. Pero vas a ver que no está tu nombre, pero estás acá. Dice, vuelvo a repetir el versículo, el 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y acá estás vos. Y yo, cuando dice atraeré. La palabra atraer, la acepción dice captar el interés o la simpatía de alguien que después va a tomar una decisión. Captar el interés o la simpatía de alguien que después va a tomar una decisión. Esa es la palabra atraer. Pero la palabra en griego es quiso. Y la mejor aplicación no es atraer. Quiso significa arrastrar, no atraer. Y ya cuando sos arrastrado, no tomas una decisión. La acepción para la palabra arrastrar dice tener una consecuencia inevitable. Entonces quedaría así el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, a cada uno, a cualquiera, arrastraré a mí mismo. Así que vos también, el día que el Señor estuvo en la cruz, como Pablo, estuviste en la cruz con Él. Como yo, estuvimos en la cruz con Él. Por eso, tenemos que confiar en Él. Resolver nuestro problema de pecado que tengamos, nuestro problema que nos limite, que no nos permita servirle, para poder seguir con esta misión. Hay mucha gente que se está perdiendo y necesita saber de este Salvador. Que Dios nos bendiga con su palabra.